preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó.
Buenos días, mis amigos, hermanos, familiares y hasta donde llegue esta transmisión de parte de Dios el Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos los que escuchen, vean y les llegue este mensaje una vez más desde la iglesia, Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Estamos nuevamente, hermanos, transmitiendo una prédica más desde nuestra iglesia por causa de la pandemia. Saludos hasta los hogares, donde pues por la gracia de Dios seguimos nuevamente llegando a través de esta prédica, a través del canal YouTube. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse, y que en el nombre de Cristo Jesús esta palabra sea de gran bendición para cada uno de los que escuchan, para cada familia, cada varón, cada mujer. Un saludo especial a todos mis amados hermanos, a todos aquellos que durante esta pandemia han perdido un familiar. Es nuestro ruego, nuestras oraciones al Dios Todopoderoso, que encuentren consuelo, alivio y fortaleza, y sigan confiando que el Dios Todopoderoso de nuestra salvación sigue haciendo milagros a favor de todo aquel que le cree. Vamos a orar para empezar este tiempo, esta palabra de Dios, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, gracia y paz para todos los que escuchen este mensaje. Señor, te ruego que toques el corazón de aquellos que estén en sus hogares compartiendo este video, esta palabra, porque es la palabra de nuestro Dios, el Todopoderoso, donde tenemos oportunidad de escucharla, de valorarla y de ponerla en práctica. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes en este tiempo, que tomes el control de cada necesidad. Donde hubiera un enfermo, yo te ruego por tu promesa, Señor, que le sanes, porque tu promesa dice que por las llagas de Cristo y por sus heridas fuimos nosotros curados, que por medio de la fe se recibe la bendición de la promesa del Padre, y que tu mano poderosa nos guíe en este tiempo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por la gracia de Dios seguimos nuevamente, hermanos, llegando a sus hogares con un mensaje más de la poderosa palabra de Dios. Vamos a dar el paso siguiente, que es el tema de esta predicación, que hemos titulado El valor de su sangre. Amados hermanos, para iniciar la prédica vamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis, uno de los más fáciles de encontrar. Abre usted la pasta de su Biblia y el primer libro que aparece ahí con el nombre de Génesis, vamos al capítulo 4, vamos a leer el verso 8 al 11. Génesis 4, del verso 8 al 11. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice Dios en el 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dile al que está a tu lado: tu sangre es valiosa para Dios. Repíteselo nuevamente hasta que lo crea. Dile: tu sangre es muy valiosa para Dios. Amados hermanos, el tema de hoy tiene que ver con la sangre de Jesucristo. El título es El valor de su sangre. Estamos refiriendo, obviamente, el punto principal de esta predicación a la sangre de Jesucristo. El tema es el valor de su sangre, y vamos a ver un video breve acerca de lo increíble y todo lo que trae en sí misma la sangre. Vamos a ver este video. ¡Auch! Hay pequeñas arterias ubicadas por todo el cuerpo. Aquí se ven los pequeños vasos sanguíneos del pulgar. Acerquémonos a un corte transversal de una arteria pequeña.
El tráfico que fluye está compuesto por glóbulos blancos y oxígeno, plaquetas, que provienen de fragmentos de glóbulos blancos, y factores de coagulación que contribuyen a la coagulación de la sangre. La cortada con el cuchillo rompió la piel intacta y la pequeña arteria, lo que permitió que las células sanguíneas y el fluido escaparan por la herida. El corte también expuso las fibras de colágeno del tejido, lo que indica que el proceso de coagulación debe comenzar. A medida que las plaquetas comienzan a adherirse a los extremos de la cortada, segregan sustancias químicas que atraen aún más plaquetas. Con el tiempo, se forma un tapón plaquetario y el sangrado externo se detiene. Por dentro, los factores de coagulación tienen una función mucho más activa al crear una cascada de actividades de coagulación. Los factores de coagulación hacen que pequeñas hebras de un material llamado fibrina, presente en la sangre, se junten y sellen la parte interna de la herida. Entonces, el vaso sanguíneo cortado sana y el coágulo se disuelve luego de algunos días. Es asombroso, hermanos, cómo la sangre, sin que uno ni siquiera lo piense al momento de que recibe uno una cortadura en un dedo, en la piel, todos los elementos químicos, todas las situaciones que la propia sangre por sí misma empieza a desarrollar. Es todo un proceso químico, biológico, que solamente la mano del Creador pudo haber formado, pudo haber inventado. Señor, el gran Dios todopoderoso de nuestra salvación es sabio, mucho más sabio que todo hombre de ciencia que haya en este mundo, lo rebasa por mucho. La propia sangre tiene la capacidad de coagular, de cicatrizar y de regenerar todos los órganos que son lastimados por causa de un objeto punzocortante. Es extraordinario. Pero vamos avanzando en la prédica, hermanos. Vamos a pasar a Génesis capítulo 9. A mí me impacta cada vez que veo algún asunto de ciencia relacionado con la sangre, y más cuando hablamos del tema de la sangre de Jesús. Génesis capítulo 9, vamos a leer en esta ocasión del verso 4 al 6. Si ya estamos ahí, vamos a dar lectura. Génesis capítulo 9, verso 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué tanto valor le da Dios en esta porción de las Escrituras a la sangre que tenemos dentro de nuestro cuerpo? Ya vimos en el primer verso en Génesis 4 que hay una maldición para todo aquel que le quite la vida a un semejante. Hay una maldición que hasta que no se corte por causa de la promesa de Dios, seguirá siendo una losa pesada en la vida de una persona que mate a otra, que le arrebate la vida, derramando así su sangre. Pero vamos a ver el valor extraordinario de manera simbólica que desde el tiempo antiguo, hace casi más, estamos hablando de más de 5000 años, en el libro de Éxodo, vamos a ver Éxodo capítulo 12 del verso 1 al 14. Dice así la palabra de Dios, el título en algunas Biblias dice la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero.
El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Atención al verso que sigue. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, estamos hablando del marco de la puerta de una casa. Ahí se tenía que aplicar la sangre de este cordero. Dice el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto viene siendo un símbolo de los más importantes de lo que es el valor de la sangre de Jesucristo. En aquel tiempo, si ustedes recuerdan, hubo 10 plagas, según el relato bíblico de Éxodo, donde Dios castigó la idolatría en todo Egipto, y Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios para que celebraran fiesta en el desierto, para que buscaran al Dios Todopoderoso. Los egipcios creían en muchos dioses falsos, dioses paganos, donde sacrificaban hasta a sus propios hijos. Y Dios fue en cada plaga glorificando su nombre y mostrando su poder, y derrotando a cada uno de los dioses en los que creían, los 10 dioses más poderosos en los que creían los egipcios. De esta manera Dios deja un precedente de quién tiene todo el poder y todo el control sobre cualquier creencia humana. El reino más poderoso de aquel tiempo era Egipto, a través del faraón, y ellos tenían muchísimas creencias en dioses, pero el Señor se encargó en su sabiduría de escoger a los 10 más poderosos. El dios del Nilo, que estaba representado con un lagarto, un hombre representado en estatuas que tenía 2 partes, una combinación abominable que era el cuerpo de hombre hasta el cuello, y del cuello de los hombros hacia arriba, cabeza de lagarto, representaba al dios del Nilo, en el que creían todos los egipcios, y hacían sacrificios en el río Nilo. Ahí es donde la primer plaga del Señor se convierte el agua en sangre y mata a todo lo que supuestamente ese dios del Nilo le daba vida. Y Dios se encarga de derrotar al primer dios del Nilo, y así lo hace con cada una de las plagas hasta llegar a esta última, que derrota al que los egipcios tenían como el dios de la muerte, uno de los dioses más poderosos en los que los egipcios creían, tenían depositada su fe. Pero el Dios de los hebreos, nuestro Dios, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, derrota con un juicio de castigo a todos los primogénitos, les da muerte, y esa fue la última plaga donde Faraón tuvo que doblar las manos. Pero lo que vemos es impresionante. Solamente la sangre de un cordero colocada en la puerta de la casa, en los postes, fue suficiente de protegerles de la muerte, del juicio de Dios que había llegado a la tierra en ese tiempo, y solamente el hecho de obedecer y aplicar esa sangre sobre las casas, el ángel de la muerte pasó de largo y ningún primogénito murió,
ningún animal murió de los hebreos, que es el pueblo de Dios, los judíos, lo que ahora conocemos como cristianos o pueblo de Dios. En aquel tiempo les llamaba la Biblia hebreos. Pero vamos a seguir leyendo, amados hermanos. Ya vimos el símbolo de la sangre, la protección y el poder que da. Si tú y yo analizamos para este tiempo, es muy importante el símbolo de la sangre en la puerta, porque a través de la puerta es donde tú y yo pasamos, salimos, y cada vez que nosotros tenemos bajo la custodia de la sangre de Cristo nuestros hogares, no solamente la puerta, todo el hogar, todo el edificio, lo consagramos a Dios y vivimos apartados del pecado para consagrar a Dios nuestra familia, no solamente la puerta, la casa, nuestros bienes. Dios nos guarda y nos protege de toda amenaza del enemigo. En nuestro salir y entrar vamos cuidados, protegidos por esa sangre del Cordero. Vamos entendiendo el valor de su sangre, ¿verdad? Diga usted gloria a Dios allí donde está. Mateo 26, capítulo 26, versos 27 y 28. Vamos a ver, para la gloria de Dios, esta Pascua que leímos hace rato en el libro de el Éxodo, que simbolizaba la sangre del Cordero. Vamos a ver lo que dice Jesús. Un poco más de 5000 años después de ese evento, dice el verso 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta sangre de Jesucristo, la que se derramó en la cruz del Calvario, tiene el poder para meter a cada creyente, para introducirnos a un pacto con Dios, el nuevo pacto. El antiguo pacto fue en Israel, en Egipto, donde Dios prometió darle salvación y sacar de la esclavitud al pueblo. Ese fue el primer pacto de Dios con su pueblo. Este segundo pacto, que es mucho más importante, porque el primer pacto se hizo con sangre de animales, de corderos, pero este segundo pacto es muchísimo más importante porque se hace con la misma sangre de Jesucristo. Es ahí donde tiene ese valor que nos permite entrar a un pacto con Dios, a una promesa de salvación, de bendición, de salud, de prosperidad. Todas las promesas de Dios que están escritas en su palabra nos hacen beneficiarios por causa de este pacto que produjo la sangre de Cristo Jesús, que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso dice el texto de Juan 3:16, el Evangelio de San Juan, que todos conocen, capítulo 3, verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que tú y yo debemos tomar cada día, que tú y yo debemos de creer y de predicar para la gloria de Dios Padre. Vamos a leer lo que produjo también la sangre de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 20, vamos a ver el verso 28 solamente. Dice aquí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cada vez que hay un nuevo creyente en el Evangelio de Jesús, la sangre de Cristo sigue produciendo un nuevo integrante de la iglesia de Cristo, que se llega a esta iglesia por creer en este Evangelio. Y es por creer en la sangre de Cristo donde se gana la asistencia, se gana la iglesia de Jesús, un miembro más. Cuando un pecador viene y se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados y se convierte a los caminos del Señor Jesucristo. Pueden decir ustedes gloria a Dios. Ahora vamos a una carta del apóstol Pablo, que en el libro de los Efesios está registrado el valor que tiene su sangre.
Está después del libro de los Corintios, sigue el libro de Gálatas y luego Efesios, y vamos en Efesios el capítulo 1, verso 7. Y está hablando de Jesús en este verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí es donde entendemos el valor real de esta sangre que se derramó hace casi 2000 años en aquella cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo fue traspasado por unos clavos en sus manos, en sus pies, fue azotado por un soldado que pues estaba simplemente cumpliendo con su trabajo, pero estaba siendo derramada una sangre inocente, una sangre perfecta, una sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y esa sangre tuvo un propósito. Vamos a ver este video, amados hermanos, para aprovechar al 100% esta palabra. They're dead. Good. ¿Verdad que es extraordinaria la obra del Señor? Está registrado en los evangelios que cuando esa sangre tocó la tierra, cuando Jesús dijo consumado es en esa cruz y entregó su espíritu, dice la escritura que murió en esa cruz, pero cuando la sangre llegó a la tierra, ese terremoto, dice la escritura, produjo un gran temor en todos los habitantes de Israel. De tal manera que dice la escritura que aún las piedras se partieron por la mitad y muchos de los que habían muerto resucitaron por el poder de esa gloriosa sangre de Jesucristo. Y es el propósito de Dios que esa sangre siga viva, siga teniendo el poder para perdonar pecados, para resucitar muertos, para sanar enfermos y para darle salvación y vida eterna a todo aquel que crea que esa sangre tiene el poder para perdonar todos sus pecados. Simple y sencillamente el Señor quiere un corazón
dispuesto a creer en este evangelio de algo que es real. Esa sangre de Cristo es extraordinaria. Sigues teniendo el poder para darle salvación a todo aquel que se acerca al evangelio creyendo en Jesucristo como Salvador. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 14 al 28. Y hace una pregunta el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vamos a seguir leyendo, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Aquí el caso es que el evangelio es nuestro testamento, por eso la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tenía sus reglas, sus costumbres, tenía sus leyes, y el Nuevo Testamento nos enseña a los creyentes de esta época cuál es nuestra herencia a través de la sangre de Cristo. Nos hace herederos de ese testamento porque Jesús murió en la cruz y nos dejó la herencia de la vida eterna, las promesas de sanidad, de salvación, las promesas de restauración financiera, cuando por medio de la fe creemos en este evangelio y lo creemos de todo corazón. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eran los rituales del Antiguo Testamento. Dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice el título en algunas Biblias: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Verso 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Dice el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Está diciendo la Escritura que Jesucristo tomó su propia sangre, donde murió en la cruz, resucitó y la llevó hasta la presencia de Dios en el cielo. Es extraordinario. Dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto nos explica que el sacrificio de Moisés que hacía con corderos solamente duraba un año, pero el perdón de la sangre, el valor que tiene la sangre de Jesús, dice la Escritura, nos perdona una vez y para siempre. Gloria a Dios. Dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este texto nos compromete, amados hermanos, amigos, familiares, todo aquel que me está escuchando,
Este texto nos acaba de dar una condicionante. Cristo vendrá un día por segunda vez. La primera vino para morir en la cruz, para que por medio de la fe todo aquel que crea en ese sacrificio reciba el perdón de pecados, la vida eterna, que es una garantía de Dios por su promesa. Pero vendrá Jesús por segunda vez a buscar a su iglesia. ¿Y dónde estarás tú el día que Jesús regrese? De hecho, la pregunta que quiero hacer hoy es: ¿cuántos de los que están escuchando y viendo este mensaje están preparándose, esperando a Jesús? Me podrían preguntar: hermano, ¿qué es eso de esperar a Jesús? No es que te sientes en un sillón, en un sofá, o te acuestes en una hamaca a ver a qué hora llega Jesús. Lo que nos enseña este evangelio, esta palabra de Dios, es que cada uno de nosotros debe llevar un tiempo de preparación, conocer bien las escrituras, prepararse para luego compartir lo aprendido con otros que no conocen bien el evangelio y llevarles a conocer el camino y el plan de salvación de Dios. Y la escritura no deja lugar a dudas. La escritura dice que no hay salvación por otro medio, para que cada habitante de este planeta Tierra, que son más de 7,000 millones de habitantes, puedan llegar a tener la oportunidad de salvarse. No es creyendo en Buda, no es creyendo en San Pedro, no es creyendo en el filósofo Aristóteles, no es creyendo en Mahatma Gandhi, ni en la Madre Teresa de Calcuta, ni en ninguno de los apóstoles de la Biblia, ni Pedro, ni Pablo. Ni siquiera el hecho de creer en María te va a dar la salvación. María, la Madre de Jesús, que está en la Biblia, en la cual creemos, y creemos solamente lo que está registrado en la palabra de Dios. El único que nos da la promesa y la garantía de salvación es Jesucristo, porque por medio de Él se consiguió pagar el precio, porque Él fue el que derramó su sangre, una sangre sin pecado, una sangre pura, una sangre sin mancha delante de Dios y de los hombres, porque Él nunca pecó y Él nació de una mujer virgen. Y María no nació de una mujer virgen. Con todo respeto lo digo para mis amigos católicos, pero María traía el pecado original, fue un instrumento, una mujer de honra, una mujer ejemplo a seguir, pero hasta allí. La Biblia no declara más. Ella necesitó a un Salvador porque necesitaba también ser limpiada de por lo menos el pecado original. No vayan a cometer la blasfemia de decir que María era sin pecado, porque la Escritura dice: por cuanto todos hemos pecado. Y el único que dice la Biblia que fue sin pecado es Jesucristo. No hay otra persona en la Biblia que se registre que haya nacido sin pecado. No hay otro nacimiento virginal, no lo hay. Todos los que nacimos por causa del pecado de Adán, ese pecado es por lo menos el primero que traemos a esta tierra. Y María nació con el pecado original. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Hace rato pasamos por ahí. Está después de los primeros 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego sigue la carta de los registros del trabajo que hicieron los apóstoles. Estoy en la carta de los Hechos, capítulo 4. Vamos a leer el verso 12. Dice el 4:12, confirmando lo que les acabo de decir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero que lo repitan ahí en su hogar. Hechos capítulo 4 verso 12, subráyelo, márquelo. No es pecado ponerle un color distintivo a esta porción de la Biblia, sobre todo porque es una verdad de Dios que no cambia, es inmutable. No va a pasar el tiempo y esto vaya a cambiar, jamás va a cambiar. Dice la Escritura, Hechos 4 verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si leemos el verso 11, que es el anterior a esta porción, nos damos cuenta cuál es ese nombre. Dice el verso 11,
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No queda lugar a dudas. El único nombre en este tiempo en que podemos ser salvos es Jesús, Jesús de Nazaret. No vaya usted a buscar a Jesús Pérez o a Jesús Gómez, que pueden ser pecadores igual que usted y yo, y ese no los va a llevar a ningún lado. Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario, ese es el único nombre dado a esta generación y a los hombres en que podemos tener salvación y la promesa de vida eterna. Quiero terminar, amados hermanos, con la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Vamos casi al final de nuestras Biblias, allá cerca de Apocalipsis. 3 o 4 libros hacia atrás de Apocalipsis está una de las primeras cartas del apóstol Pedro. Y es muy significativo viendo lo que es el valor de la sangre de Cristo, que es nuestro tema de hoy, el valor de su sangre. Con esto vamos a terminar, amados hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Promesa doble. Dice aquí que por la sangre que se derramó en el madero, fuimos hechos hijos de Dios, salvos, y con una promesa extraordinaria, que por esa sangre que se derramó en la cruz, tenemos la promesa de ser sanados. Quiero despedirme de ustedes orando por aquellos que todavía no tienen la experiencia de conocer a Jesús, por aquellos que sabiendo que existía no habían hecho alguna vez una reflexión acerca de cómo están viviendo sus vidas delante de Dios, y aquellos que pudieran necesitar una reconciliación por haberse alejado, por haber estado lejanos del conocimiento de la palabra de Dios o de sus caminos. Es un buen momento para orar, pedirle a Dios que nos perdone. Y si tú nunca habías tenido la oportunidad de escuchar un mensaje como el de hoy, quiero decirte que Dios te ama, que te había estado buscando, que Él ha sabido de tus conflictos. Tú que estás escuchando, Dios había estado atento a tu vida, pero estaba esperando el momento para que tú le abrieras su corazón y poder decir: el Señor es mi Salvador, creo en el Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a hacer algo especial. Si tienes un familiar, un amigo ahí a tu lado, sobre todo si es alguien que no se había acercado al camino de Dios o estaba alejado de los propósitos, de los planes de Dios, o si es acaso que nunca había tenido una experiencia con el Evangelio de Cristo, vamos a apoyarlos en oración y vamos a hacer una oración especial. Vamos a pedirle al Señor que entre al corazón de cada nuevo creyente. Y si tú ya eres un creyente, repítela para reforzar. Si necesitas reconciliarte, esta oración te va a ayudar. Todos digan conmigo: Señor Jesucristo, te pedimos que nos perdones, porque no le habíamos dado el valor que tiene tu sangre. Estamos entendiendo el poder y el valor que tiene tu sangre, Señor, para darnos salvación, vida eterna, perdón de pecados. Yo confieso que he pecado. Confieso, Señor, delante de tu presencia todos mis pecados y te ruego que nos perdones. Límpiame con tu sangre preciosa. Ahora entiendo el valor de tu sangre, Señor Jesús. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario y que tiene el poder para limpiarme delante de Dios y delante de los hombres. Ayúdame a que yo sea el hijo que tú quieres ver en mí. Ayúdame a ser el padre que tú quieres ver en mí. Ayúdame a ser el hermano, el hijo, el amigo, el trabajador que tú quieres ver en mí. Y que tu mano de poder, Señor, me libre de todo mal. Hoy te abro mi corazón y te ruego, te invito a que entres a mi vida y te hagas mi Señor y Salvador. Hoy te recibo
como mi suficiente Salvador y te doy gracias por perdonar mis pecados y darme el regalo de la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y por esa promesa, hermanos, si tú tuvieras una enfermedad o alguna dolencia ahí donde estás, dice la Escritura que esa sangre nos ha regalado sanidad. Pongan su mano derecha si es que hubiera algún enfermo, creyendo que hay un poder especial de Dios. Cuando oramos y ponemos la mano sobre los enfermos, pongan la mano allí en el área afectada y diga conmigo, creyendo en todo su corazón, que es Dios el que va a intervenir en esta hora. Digan conmigo, Señor Jesús, en esta hora te ruego, Señor, que tomes el control de mi cuerpo y de esta dolencia, de este malestar. Tu palabra dice que por la sangre de Cristo que se derramó en el madero, fuimos nosotros curados. Recibo la sanidad de Dios, la promesa del Todopoderoso, porque tu palabra declara que por las llagas de Cristo y por sus heridas fuimos nosotros curados. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. No se olviden de dejar sus comentarios. Y si alguno ha sido sanado, testifíquelo, hermano. Hay espacio para testificar en los comentarios de este canal. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Saludos a todos los nuevos creyentes que hoy recibieron a Jesús. Sigan pendientes del próximo domingo. Tendremos un mensaje de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.